Hola, soy Monse Díaz, doctora en Psicología y neuropsicóloga. Bienvenido y bienvenida a Neuropsicoteca, un espacio para hablar, divulgar y aprender entre todos de psicología. En esta nueva entrega vamos a conversar con Patricia Sariñara. Hola Patricia, ¿qué tal estás? Muy bien. Bueno, pues Patricia es doctora en neurociencias, tiene un máster en neuropsicología clínica y en neurorehabilitación cognitiva. Ha combinado durante su extensa trayectoria la práctica clínica con la investigación en diferentes temáticas dentro de la neuropsicología y la neurociencia social. Actualmente está en un grupo de investigación sobre la intervención en las enfermedades neurodegenerativas y el daño cerebral adquirido. Ejerce como neuropsicóloga y su interés se centra en la salud de las personas que han sufrido un daño cerebral o se encuentran en un proceso neurodegenerativo, aunque también cuenta experiencia practica con población infanto-juvenil. Tiene experiencia en docencia y colabora con el Máster Universitario en Neuropsicología de la Universidad Oberta de Cataluña desde 2017. Y lo último, por lo cual todavía no le he felicitado, es que está acreditada como profesora contratada, doctora y profesora de universidad privada por ANECA. Felicidades, Patricia. Muchas gracias. Qué bien me vendes. ¿Te has visto? Pues hoy vamos a empezar a hablar de daño cerebral adquirido, ¿vale? Pues vamos a hablar qué es un daño cerebral adquirido, qué tipos hay, cómo es esa cronicidad, cómo es la duración. Vamos a hacer un poco el contexto general. Venga, Patricia. Pues a ver, te cuento. Mucha gente ya lo sabrá, pero es importante recalcar porque, por desgracia, está a la orden del día y muchas veces, aún así, pese a ser tan frecuente, aún así mucha gente cuando le pasa no sabe qué es. Entonces, es una lesión que pasa en el cerebro, que ocurre de manera, se dice, sobrevenida, que significa que no está planificado, es algo que no podías saber que iba a ocurrir. Y tampoco tiene nada que ver con un deterioro congénito o con una enfermedad neurodegenerativa, sino que puede ser, muchas de las cosas, pues por ejemplo, puede ser un accidente cerebrovascular, lo más conocido se llama ictus, ¿vale? Pero también puede ser de carácter hemorrágico o también puede ser un traumatismo craneoencefálico, un tumor, una enfermedad infecciosa que se da más a nivel del cerebro, o por otras causas como puede ser que no llegue riego sanguíneo o no falte oxígeno en el cerebro y se produzca, por ejemplo, la anoxia. O sea, hay muchas causas que pueden llevar a ese deterioro cognitivo a raíz de ese daño cerebral. Es decir, la diferencia de lo que nosotros tratamos en un trastorno de neurodesarrollo es que este cerebro estaba sano previamente, Exacto. Ha ocurrido algo que le ha deteriorado y luego viene toda la clínica y nosotros trabajamos. Claro. Aquí, sí. No, entonces en ese sentido cambia mucho no solo la situación del paciente, sino la situación de los que tenemos alrededor, que son la familia, ¿verdad? Correcto, exacto. Porque, claro, estábamos en una situación con unos planes de futuro, trabajo como puede ser, o bueno, si estamos hablando de población infanto-juvenil, que por desgracia también hay muchos casos. Exacto. Pues el niño estaba a nivel académico adquiriendo su aprendizaje de manera normatípica, que se dice. Y claro, eso te cambia la vida. Entonces, todos los planes de futuro que tenía la familia, incluido el paciente, pues se van al traste. Y entonces cambian los roles. Además, cuando el familiar tiene ese paciente, decimos, esa familia, ¿no? que le pasa algo a su familiar, no entiende y por desgracia tampoco da mucha información. Pasa, sí, te dicen lo que le ha pasado, pero creo que hay una falta de psicoeducación o de explicación de qué es. O sea, está claro que los médicos les tienen que hacer su trabajo, ¿no? O sea, quizás no es papel del médico, pero hay falta de información. Y muchas veces eso se ve reflejado en la incertidumbre que tiene el familiar. Claro, porque le ponen un nombre, usted ha tenido esto, le ha pasado esto y le pasará a partir de ahora esto. Pero muchas veces las consecuencias posteriores quedan en una incertidumbre que la familia le cuesta mucho manejar, al paciente le cuesta mucho manejar, porque además este adulto, imagínate que inicialmente tenía el papel de sustentador de la familia, pasa a ser un papel totalmente secundario, ¿verdad? Soy ahora el que me cuidan, porque probablemente no pueda ni ser un adulto independiente, ¿no? Si no hablamos de que el paciente que le falte conciencia del déficit, tenga una prosagnosia. Entonces el paciente piensa que puede seguir funcionando, la familia no llega a entender qué está pasando
porque realmente lo que tú estás diciendo, no puede desempeñar las mismas funciones que desempeñaba. Y luego además lo que comentabas de las consecuencias, que muchas veces lo que tú dices, ponen una etiqueta, has tenido X y a raíz de esto ahora mismo tienes esas secuelas, pero tampoco se llega a explicar qué significa que tengas esas secuelas, en qué te va a afectar en tu funcionalidad en el día a día. Como que la familia muchas veces se va encontrando sobre la marcha cómo le está afectando en su día a día en las actividades que desempeña, pero nadie se lo ha explicado y es muy importante, porque si muchas veces te explicaran o les explicaran, jolín, yo me he encontrado muchas familias que a mí me han preguntado abiertamente, jolín, ¿y por qué nadie me ha explicado esto? Claro, si hubiese sabido que esto era por esto, entiendo lo que le está pasando a mi marido, a mi mujer, a mi hijo, a quien sea, pero puedo entender y puedo buscar soluciones o herramientas para ayudarlo. Y de ahí muchas veces, y efectivamente, y de ahí muchas veces quizás nos encontramos con ese síndrome del cuidador, ¿no? Sí, el burnout que se llama, ¿no? Sobre todo esto ocurre cuando se cronifica, cuando el daño cerebral tiene unas consecuencias a largo plazo, cuando la recuperación no era, pues el paciente no llega a recuperar su funcionalidad, pasa ese año y medio, 2 años, sigue teniendo unas secuelas, no puede volverse a reincorporar y el familiar tiene que adquirir funciones que quizás no tenía. Y además está cuidando de esa persona de manera crónica. Entonces, muchas veces también falta autocuidado por el familiar. Entonces, se empieza a quemar lo que se dice, ¿no? Ese burnout, ese quemado, pues por esa carga que al final se va generando por el tiempo. Por el tiempo y por eso, por falta de actividades que antes igual se podían desempeñar de manera individual, pero que ahora tienen que encargarse de su familiar que ha sufrido un daño cerebral. Y añadimos a todo esto el coste de las terapias, de probablemente una silla de ruedas, adaptar la casa, adaptar el baño, ¿no? Que muchas veces esa familia se encuentra con una situación totalmente distinta a la previa, ¿no? Que pensaban que iban a tener unos años, ¿no? Sí, cuando se cronifica además el daño cerebral, porque cuando tienes un daño cerebral, el proceso normalmente es que, bueno, estás en el hospital, después si tienes secuelas pasas a un proceso ambulatorio en una clínica o en un centro de neurorehabilitación. Si eso se va cronificando, y siguen habiendo secuelas, claro, en familia se encuentra con que tiene que... Eso deja de costearlo ya la seguridad social. Incluso muchas veces, en ese momento ambulatorio, a veces no todos los pacientes, ojalá, ya nos gustaría que todos los pacientes que han sufrido un daño cerebral fueran derivados a un tratamiento ambulatorio, pero muchas veces ni siquiera eso. Entonces se tiene que costear ese tratamiento. Si ya eso se cronifica, igual tienen que buscar pues otros recursos, desde talleres ocupacionales, si estamos hablando de una población más infanto-juvenil, por ejemplo, o centros de neurorehabilitación, centros de día, según el recurso que necesiten. Pero eso obviamente, claro, pasa a ser de pago, no lo cubre la seguridad social y eso obviamente también genera otra carga emocional, se suma aparte de la emocional se sumaría la económica, claro. Sin duda, ¿no? Y hay una parte que quizá no se habla demasiado después del daño cerebral, que creo que es importante porque forma parte de nuestra vida. Nosotros como seres humanos tenemos nuestra vida en ese sentido organizada dentro de nuestra sexualidad. Y lo mismo que se ha hablado mucho de este tema, de qué ocurre con la sexualidad después de un daño cerebral adquirido, no creo que en cardiología se ha hablado mucho de ello, ¿no? En la gente que ha tenido un infarto se ha hablado mucho de qué ocurre después con la actividad sexual. Creo que en daño cerebral adquirido se ha hablado poco y creo que además es un tema que sin lugar a dudas genera incertidumbre porque claro, habrá que tener vida sexual después o no, se podrá, no se podrá, el deseo será el mismo. ¿Qué ocurre con todo esto, Patricia? Pues te estaba mirando, exacto, te estaba poniendo ojitos porque nosotras ahora mismo en el centro donde estoy en rehabilitación, justamente acabamos de arrancar algo que no habíamos hecho hasta ahora, que es un taller de sexualidad. Uh-huh. Que sí que es verdad que de momento hemos arrancado en población de mujeres porque la sexualidad no hay que olvidarse que sigue siendo un tabú en nuestra sociedad. Sí. Entonces, arrancar con un grupo mixto nos parecía demasiado arriesgado y nos sentíamos más cómodas quizás en la parte de la mujer, al ser también nosotras mujeres y por el tema del autocuidado.
El caso es que justo lo que nos decían nuestras pacientes es justo lo que tú acabas de decir. Y es que nadie les ha dicho nada y tampoco han tenido la confianza de preguntar. También han tenido vergüenza, miedo. Entonces no saben, ¿puedo volver a mantener relaciones sexuales? Con algunas adaptaciones, porque también pueden haber adaptaciones en la parte de sexualidad después de un daño cerebral o con discapacidad. Estamos hablando de daño cerebral, pero también la discapacidad, ¿no? Es un tema importante la sexualidad, que no se trata o que se tiene más como tabú. Y además, tema de las mujeres, hay unos cambios que se producen que muchas veces no se explican. Cambios físicos, cambios hormonales, aparte de los cognitivos que podemos tener, pero también se producen hormonales. Se cambia la menstruación muchas veces, o la menopausia, la libido, todo, ¿no? Entonces, muchas veces no tienen un profesional de cabecera a quien preguntarle. Si ya lo tenemos, si ya de normal suele ser tabú, pues en este caso, vamos, que muy poca gente lo abarca. Y es importante porque hay miedos. Hay miedos y, como tú has dicho, es una parte relevante en nuestra vida. Quien más o quien menos, ya no hace falta tener una pareja. Muchas veces también tienen miedo a, ¿podré masturbarme? ¿Podré llegar al orgasmo? Muchas pacientes y muchos pacientes también, porque en consulta lo hablamos, tienen miedo por si el orgasmo les va a volver a producir otra vez un daño cerebral. Es lo que ocurre con el infarto. Exacto, es la misma asociación, ¿no? Exacto. Entonces, muchas veces hasta que no están en confianza no se atreven a preguntarte. Y bueno, pues es algo que hay que abarcar. Y si hacen falta adaptaciones, pues tratarlas, darles la oportunidad de saber que existen otras formas, que sexualidad no es el coito, que hay otras maneras de tener relaciones sexuales y que puedan hablar abiertamente del tema. Y me imagino que además el grupo que tengáis son mujeres que no tienen una educación sexual abierta como pueden tener ahora las adultas más jóvenes, ¿no? Que además se une al tabú de hablar de ello, ¿no? Sí, eso sí que es algo que hemos visto porque además en el grupo algunas edades han variado, aunque están todas más o menos entre los 30 y los 50, no hay ninguna así más mayor, por casualidades, o sea, porque abrimos a todas las edades, pero por casualidades. Y sí que es verdad que lo que comentas, que las que son un poquito más mayores tienen más tabú, más vergüenza a la hora de hablar del tema, les cuesta más preguntar, mientras que las que son un poquito más jóvenes tienen más conocimiento y además son más abiertas a hablar del tema. Eso sí que es verdad. Bueno, nos gustaría ver... Dime. No, que nos gustaría ver, hemos hecho un pre-post a nivel de investigación porque nos parecía importante, porque no hemos encontrado la bibliografía, muchas cosas. ¿Sí? Exacto. Entonces nos gustaría, ya te contaré lo que vemos cuando lo acabemos. Pues seguro que una evolución interesante en un aspecto tan importante de nuestra vida como es nuestra propia sexualidad, porque forma parte de nuestra identidad, ¿no? Sí. De nuestra identidad y de nuestro autocuidado, que también es muy importante, porque muchas veces igual nos centramos más en la parte emocional dentro del autocuidado, que obviamente está genial, pero la parte de autoexploración, sexualidad, diálogo con la pareja, todo eso no lo tratamos igual tanto cuando hablamos de ese autocuidado dentro de la mujer, y es importante. Y dentro de nada, grupo de hombres, imagino, ¿no? Nos gustaría para la siguiente llevar a la par un grupo de hombres y un grupo de mujeres, si es posible. Sí. Yo creo que será muy interesante. Ya nos contarás la investigación, el pre y el post, y sobre todo yo creo que en ese tema, ¿no? de la sexualidad y la mujer relacionado con el DCA y sin relacionarlo con el DCA, creo que todavía hay mucho por trabajar, ¿no? Sí, ya solamente hay discapacidad, que sí que hay, con algunas poblaciones que tienen discapacidad, sí que hay algo de investigación en daño cerebral de que no hemos encontrado, pero sería interesante también ver lo que has dicho. Ver si hay diferencias entre hombres y mujeres, ver si hay diferencias antes y después de hacer un programa. Sí. Bien. Pues esto nos lo cuentas cuando tengan los resultados, ¿vale, Patricia? Ya sabes que estás requete invitada para la próxima vez. Bien, pues darte las gracias, Patricia. Te he robado un ratito, ¿vale? Ratito corto. Te prometí que era un ratito corto y ratito corto. Sobre todo yo creo que traer un tema como es el de la sexualidad y el daño cerebral adquirido y el autocuidado
creo que es suficientemente importante, ¿no?, para que hoy nos lo vinieras a contar. Así que te agradezco el que hayas estado hoy contándonos este tema tan interesante. Y si te apetece aprender o enseñar de psicología, puedes contactar con nosotros en neuropsicoteca.com y proponernos temas de los que quieres que hablemos juntos. Soy Montse Díaz y juntos aprendemos en Neuropsicoteca, la academia para psicólogos.